Noche de Misterios. Hola a todos, saludos, bienvenidos a un episodio más de Noche de Misterios a través de Radio Cosmos. Soy Mauricio Estuardo y este es el episodio número 3 de este podcast, un programa donde investigamos y tratamos a fondo misterios del mundo, la vida y el universo. Hoy continuaremos con la serie Los años desconocidos de Jesús y el episodio de hoy se titula Jesús no murió en la cruz y huyó a la India. Comenzamos. Existe una teoría indicando que Jesús no murió en la cruz. Algunos estudiosos e investigadores argumentan que es posible que Jesús no haya muerto en la cruz, sino que fue retirado antes de su fallecimiento. Esta teoría se basa en la idea de que José de Arimatea y Nicodemo, dos seguidores de Jesús, lo curaron después de ser bajado de la cruz y lo llevaron a un lugar seguro para su recuperación. ¿Qué pruebas o evidencias hay que Jesús no murió en la cruz? ¿Qué se sabe de cómo fue su recuperación? ¿Qué pasó después de haber sobrevivido a la crucifixión? Todo eso y un poco más, descubrámoslo a continuación. Bien, y es así entonces como damos inicio, vamos a comenzar con el contenido. Antes que todo, quisiera dar un aviso, y es que no se busca el ir contra o herir susceptibilidades acerca del cristianismo o de las creencias de Jesús o de las personas que creen en Jesús y tienen a Jesús como una figura para su fe, sino más bien es el analizar las curiosidades y ser objetivos con las evidencias indicadas por algunas escrituras. También es importante, iremos abordando algunas escrituras, algunas fuentes, dentro de ellas la Biblia. Así es que si quieren acompañarnos o tener una mejor referencia de lo que vamos a ver adelante, podrían ir tomando una Biblia y poder ir viendo por ustedes mismos las fuentes y los versículos y las partes que iremos citando. Yo tengo acá la Biblia Reina Valera de 1960, es una de las más confiables, ya que las demás pues han sido algunas tergiversadas y le han cambiado algunas cosas. Entonces esta es en la que tenemos fuente y en la que nos hemos ido basando. Bien, y para ir entrando ya en materia, recordemos que en el tiempo de Jesús, en Palestina o en Israel, existían algunas sectas. Dentro de ellas estaba la de los esenios. Y esta secta se conoce y ha sido documentada tanto por escritos que se han descubierto como también por algunos historiadores y escritores que han dejado evidencia de ello, como es el caso de Flavio Josefo, que él, dentro de algunas de sus obras y dentro de algunos de sus escritos, él documentó la existencia de esta secta de los esenios.
Y como les comentaba, en 1497 se descubren los manuscritos del Mar Muerto, que son textos de los esenios, que ya en algún otro episodio iremos tratando más a fondo acerca de estos textos descubiertos, pero que también son fuente y también evidencian cómo era el comportamiento y el proceder de los esenios o de esta secta de los esenios. Bien, y para ir abordando las fuentes de todo esto que estamos tratando hoy, que es acerca de que Jesús no murió en la cruz, vamos a dirigirnos a 1928, cuando Edmond Szekely publicó el Evangelio de los Esenios. Él indica que los encontró en los archivos secretos del Vaticano. Es otro tema que también es interesante y el cual iremos abordando adelante. Él indica que en estos textos, bueno, en este texto que él encontró en los archivos del Vaticano, ahí se identifica a Jesús como el maestro de justicia. Ya los esenios, dentro de algunos de sus escritos, tenían como a su líder principal al maestro de justicia. Luego en 1907 se publica un libro titulado, yo lo voy a mencionar en español, ya que su título es en inglés, pero se titula La crucifixión contada por un testigo presencial. Este libro es basado en la traducción de un manuscrito latino que un masón de Massachusetts obtuvo por la Fraternidad Masónica de Alemania. Dicho manuscrito asegura ser una carta de un miembro de la Orden Esenia enviada a un correligionario de Alejandría. Y esto, según se indica, fue 7 años después de la crucifixión. Y en esta obra, en este texto, se describe cómo fue la crucifixión, el descenso del cuerpo de Jesús y la resurrección como tal. Entonces, esta es una de las principales fuentes dentro de lo que iremos abordando. Pero es importante que sigamos el hilo de los siguientes puntos que veremos a continuación. Según las Escrituras, sabemos muy bien que Jesús fue crucificado en el Gólgota o Calvario y que la cruz tenía en su base, tenía un cedile que viene siendo un apoyo para los pies, para que la persona pudiera aguantar más tiempo en la cruz y digamos que su sufrimiento o su agonía fuera más larga. Y entonces con esto se evitaba que la persona que estaba crucificada no quedara suspendida directamente de los brazos, sino que tuviera ese apoyo en los pies y pudiera soportar durante más tiempo la agonía de la crucifixión. Entonces, con esto, digamos, más o menos en la época de Jesús, la crucifixión duraba más o menos de 2 a 3 días hasta que la persona fallecía ya por crucifixión. En la Biblia se nos especifica, ya más adelante iremos viendo las fuentes, pero en la Biblia se nos especifica que cuando querían acelerar el proceso de la muerte de la crucifixión, lo que hacían es que fracturaban a golpes las piernas de las personas crucificadas, para que así la persona perdiera ese apoyo de los pies y quedara colgada de los brazos, con lo cual iba generándosele un colapso circulatorio. También ya se le presentaban problemas de respiración y también problemas de hambre, que finalmente esto provocaba que terminaran falleciendo.
Bien, ahora que ya sabemos más o menos cómo funcionaba la crucifixión, antiguamente los judíos comenzaban a contar los días desde la salida del sol. Según los evangelios oficiales, se conoce que así era, y de manera que la hora tercera sería las 9 de la mañana más o menos, asumiendo que el sol sale a las 6. Entonces la tercera hora sería a las 9, la hora sexta sería a las 12 del mediodía y la hora nona a las 3 de la tarde. Entonces con esto vemos, según los evangelios, se describe entonces que más o menos a las 9 a.m. se da la acusación de Jesús ante Pilato. A las 12 p.m., más o menos ya después transcurriendo todo el juicio, la sentencia a Jesús, y cuando él carga su cruz y todo, a las 12 p.m. se da la crucifixión, se inicia la crucifixión, para que posteriormente, según lo que se nos describe en la Biblia, a las 3 p.m. ya se autoriza el descendimiento de Jesús, ya teniéndolo por muerto. Con lo cual se puede concluir que Jesús estuvo únicamente 3 horas en la cruz. Únicamente 3 horas en la cruz. Anteriormente hablábamos que la crucifixión tardaba entre 2 o 3 días durante todo ese proceso en el que el cuerpo iba reaccionando, iba perdiendo esa vitalidad y la fuerza hasta que moría. Con lo cual acá vemos que Jesús aparentemente estuvo únicamente 3 horas en la cruz. Es un tiempo muy, muy pequeño o muy corto para que pudiera morir crucificado. Ahora otro dato importante a considerar es que Jesús fue crucificado, según se nos indica, en vísperas del día de descanso, que el día de descanso es el sábado o el Sabbat. Y también fue, digamos, antes o en vísperas de la preparación de la Pascua. Según las tradiciones judías de entonces, se sabe que no podía haber personas crucificadas el día de descanso. Con lo cual, ya que Jesús y otras 2 personas que fueron estos ladrones, fueron crucificados el viernes, más o menos al mediodía que comenzaron, tenían que acelerar el proceso porque al sábado siguiente ya no tenían que estar ellos crucificados en la cruz. Entonces, ¿qué sucedió? Para acelerar el proceso, se nos dice en la Biblia que fracturaron las piernas de los 2 ladrones. Sin embargo, a Jesús no se las fracturaron, sino que le hicieron una herida con lanza en uno de sus costados, y eso lo podemos ver en Juan 19:31. Si nos vamos a Juan 19:31, dice así: el costado de Jesús traspasado. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad,
para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Bien, entonces aquí ya vemos cómo se describe que, como vieron que Jesús ya había muerto, suponiendo que ya había muerto, tomando en cuenta que tenía muy poco tiempo en la cruz, no decidieron fracturarle las piernas, sino que le dieron un lanzazo a un costado. Y, según nos dice ese versículo, salió sangre y agua. Así es que presten mucha atención a ese detalle, que salió sangre y agua. Más adelante veremos la importancia de eso. Bien, entonces ya cuando se cercioraron que Jesús había muerto, ¿qué sucedió en la sepultura? Vamos a ir al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 15, versículo 42. Marcos capítulo 15, versículo 42, que dice: Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Bien, si vamos prestando atención, ahí se nos menciona que cuando José de Arimatea fue a solicitar que le autorizaran y le entregaran el cuerpo de Jesús, Pilato dice que se sorprendió de que ya hubiera fallecido. Entonces le pareció realmente sorprendente que ya hubiera fallecido llevando tan poco tiempo. Bien, entonces ahora vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 38, y dice: Jesús es sepultado. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. ¿Por qué hacemos referencia a estos versículos, comenzando me refiero, mejor dicho,
al Evangelio de Juan en el capítulo 19, comenzando en el versículo 38, y es que ahí se nos menciona cómo aparece Nicodemo, quien llevaba una mezcla, o 100 libras de una mezcla de mirra y aloes. Ese es un dato muy importante que más adelante veremos. Veremos la importancia de eso. Otro dato también importante a tomar en cuenta acá es que, según el ritual judío de aquel entonces, para la sepultura de los cadáveres, estos eran lavados antes de aplicarle todos los demás tratamientos. Y en los evangelios no se menciona en ninguna parte que el cuerpo de Jesús haya sido lavado previo a su sepultura. Entonces, ya es un dato importante a considerar, ya que únicamente se nos menciona que José de Arimatea y Nicodemo lo ungieron y lo envolvieron en una sábana. Ahora, volviendo al dato en donde le dieron un lanzazo a Jesús en uno de sus costados, según expertos médicos, un cadáver no sangra. Este es un dato importante, ya que, según se sabe, un cadáver al momento de hacerle una herida no sangra porque no hay actividad cardíaca. Con lo cual da a suponer, con gran posibilidad, que Jesús no estaba muerto al momento que le dieron el lanzazo, ya que salió sangre y agua, sino que estaba vivo. Posiblemente estaba en un estado muy avanzado ya o cercano a morir. Estaba muy moribundo al parecer, y me hace suponer que quizá él sabía o tenía ya todo el plan con su gente, en este caso pueden ser los esenios y demás. Entonces él hábilmente fingió su muerte para que lo bajaran pronto. Eso es una suposición personal que podría ser. Pero el dato acá importante a tomar en cuenta es que, según se sabe y según expertos médicos, un cadáver no sangra. Y a Jesús, cuando le dieron el lanzazo, sí le salió sangre y agua. Entonces eso hace suponer que muy posiblemente él estaba vivo en ese momento. Ahora hay que considerar, regresando, cuando se nos dice en la Biblia que José de Arimatea y Nicodemo envolvieron el cuerpo de Jesús, ya cuando lo bajaron de la cruz, lo envolvieron en un manto blanco. Según lo que sabemos, la sábana, o el manto de Turín, el famoso manto de Turín, que ya en algún otro episodio abordaremos más a fondo todos los detalles de esto. Pero ahora el dato importante ahora es que, según estudios que se hicieron, se pudo corroborar que el cuerpo el cuerpo que estuvo envuelto en esta sábana todavía se encontraba con vida. ¿Por qué? Porque existía presencia de sangre en el manto, ya que se realizaron o se han hecho estudios o análisis a las manchas que aparecen en el manto y se ha podido determinar altas concentraciones de hierro. Esto es muy lógico, o concuerda mucho con la sangre, ya que la sangre, todos sabemos efectivamente que contiene hierro. Entonces, según las concentraciones que se pudieron determinar en estas manchas del manto, concuerdan con las cantidades correspondientes a la cantidad de hierro que hay en la sangre humana específicamente. Con lo cual se puede determinar que efectivamente el cuerpo que estuvo envuelto en esta sábana aún estaba vivo, porque
estaba sangrando y esa sangre pues es la que aparece según las manchas y las que pudieron corroborar después con análisis. Ahora entramos al tema de la resurrección de Jesús. Al saber entonces que Jesús no estaba muerto, ya da a suponer que era cuestión de curarlo, ya que estas personas que estaban con él sabían, o más o menos tenían la noción, que él no podía estar muerto, y por eso quisieron hacerse del cuerpo y curarlo. Así es que vamos a analizar algunas versiones que nos pueden indicar cómo pudo suceder esta curación o este cuidado de Jesús cuando lo descendieron de la cruz, sabiendo que todavía podía estar vivo. Considerando que estaba o podía estar en un estado muy avanzado o cercano ya a morir o muy moribundo. Existe un antiguo sutra hindú llamado el Nathanamavali, y un fragmento de este sutra dice así: el día de su llegada quedó señalado por el rayo y el trueno, porque los dioses habían montado en cólera contra los judíos, y toda la tierra se estremeció. A su llegada, Chetannata se llevó de la sepultura el cuerpo de Ishanata. Recordemos que Isha o Isa es una variación del nombre de Jesús en árabe y en otros idiomas. Regresando al texto, dice: lo despertó de su samadhi. Samadhi es un estado de profunda meditación donde la persona está inerte prácticamente, y luego lo llevó a la tierra santa de los arios. Entonces Ishanata se estableció en un ashram de las regiones bajas junto a los Himalaya y estableció allí el culto al lingam y al yoni. Ahora vamos a analizar la versión esenia. Dentro de los textos que se han encontrado dice lo siguiente, abro comillas: dos de nuestros hermanos, de entre los más influyentes y avesados, pusieron en juego todo su ascendiente ante Pilato y el Sanedrín judío en favor de Jesús. Mas no sirvieron de nada sus esfuerzos, por cuanto el mismo Jesús había solicitado se le permitiese sufrir el martirio de la fe. Y realizándose así lo prescrito por la ley, pues como sabéis, no hay mayor sacrificio que morir por la verdad y la virtud. Sucedió pues que después del terremoto y habiendo huido muchos de allí, José y Nicodemo consiguieron acercarse a la cruz, y aunque deploraban en voz alta su triste suerte, no dejó de extrañarles que Jesús hubiese muerto ya, cuando aún no hacía 7 horas que colgaba de la cruz. No pudiendo creerlo, se acercaron a examinar el cuerpo y entonces Nicodemo, muy conmovido, llevó aparte a José y le dijo: si valen de algo mis conocimientos acerca de la vida y la naturaleza, estoy persuadido de que podemos salvarlo. Dicho lo cual, y obrando con arreglo a los preceptos del arte médica, desataron poco a poco sus ligaduras, sacaron los clavos y lo descendieron al suelo con gran cuidado. A continuación, Nicodemo empapó en especias poderosas y ungüentos curativos unas vendas largas que traía, y envolvió con ellas el cuerpo de Jesús.
especias y ungüentos que eran de gran virtud y que nuestros hermanos esenios conocen. Inclinados sobre Jesús, bañaban el rostro de éste con sus lágrimas José y Nicodemo, y luego le insuflaron su propio aliento. Aquí hago un paréntesis, esto puede ser una reanimación artificial. Cierro paréntesis. Y le frotaron las sienes para calentarle los pulsos. Nicodemo recubrió de bálsamo las 2 manos traspasadas por los clavos, pero dijo que sería mejor no taponar la herida del costado, juzgando que el flujo de sangre y agua ayudaría a restablecer la respiración y así restauraría la vida. Luego bajaron el cuerpo a la sepultura, excavada en la roca, en la propiedad de José, e hicieron en ella sahumerios de aloe y de otras plantas, y cubrieron la entrada con una losa grande para mantener dentro de la sepultura los vapores. 30 horas habían transcurrido ya desde la supuesta muerte de Jesús, nuestro hermano. Oyendo un rumor dentro de la gruta, fue a ver lo que había ocurrido. Con inexpresable alegría observó que los labios del yacente se movían y que respiraba. Rápidamente se acercó para ayudarle. 24 hermanos de nuestra orden se acercaron a la gruta con José y Nicodemo, pero Jesús aún no tenía fuerzas para caminar, por cuyo motivo lo llevaron a una casa de nuestra orden, cercana al huerto del Calvario. Bien, con esto vemos que ambas versiones, tanto la hinduista como la de los esenios, coinciden en que Jesús sobrevivió a la crucifixión efectivamente. En el Evangelio de Juan indica que llevaron aromas y 100 libras de una mezcla de mirra y aloes, como anteriormente vimos en Juan 19:38. Y analizando esto, al parecer los esenios tenían mucha experiencia y conocimientos médicos. Nicodemo dio estos cuidados a Jesús, lo alimentó y lo mantuvo escondido, trasladándolo más tarde a un centro esenio para que estuviera más seguro. Esto según textos esenios, lo cual tiene lógica y sentido porque no lo podían ver vivo, sino porque posiblemente lo hubieran crucificado nuevamente, entonces ellos tenían que mantenerlo escondido y más seguro. Ahora volviendo al tema del ungüento o la mezcla que Nicodemo llevaba que se nos indica en la Biblia, en el Evangelio de Juan. Existen muchos manuales médicos, tanto manuales y también hay 23 tratados médicos que mencionan un ungüento llamado Maram y Isa, o bien, traducido en árabe, o traducido al español del árabe, dice que Maram y Isa significa bálsamo de Jesús. Hay otros nombres parecidos, pero prácticamente es lo mismo. Y esto en registros cristianos, judíos, musulmanes, se indica que este ungüento sirve para restaurar carnes llagadas, también para apresurar la formación de tejido fresco, estimular el flujo sanguíneo, dentro de otras cosas más. Entonces, adicionalmente dentro de todos estos tratados médicos, se menciona que este ungüento está compuesto por 12 ingredientes, dentro de los cuales está la mirra y el aloe. Recordemos que en el Evangelio se nos menciona que esa mezcla que Nicodemo llevaba contenía mirra y aloe, lo cual da a suponer que el ungüento de Nicodemo posiblemente era el Maram y Isa. Y entonces si analizamos, si él llevaba este ungüento que es para restaurar carnes, para
para heridas en la piel, esto hace pensar que era para restaurar a Jesús. Y no tiene sentido si Jesús hubiese estado muerto. Entonces, él sabía a lo que iba. Esto hace suponer que él iba a curarlo, no para ungirlo y sepultarlo. Además, recordemos que el aloe, suponiendo que llevaba únicamente aloe, recordemos que el aloe es una planta que por excelencia es utilizada para heridas en la piel, para el cuidado de la piel en sí. Con lo cual podemos suponer que posiblemente Jesús sí triunfó, digamos, sobre la muerte, pero fue porque no murió en la cruz como tal, ¿verdad? Eso es lo que podríamos concluir de todo esto, de todos estos detalles que vemos acá y que encontramos, y que fue a través de los cuidados que se le dieron posteriormente cuando aún todavía estaba vivo. Entonces, digamos, para que él haya sobrevivido, tuvo que haberse dado algunas circunstancias, dentro de las cuales pues ya sabemos, ya vimos que pasó muy poco tiempo, no el tiempo suficiente para que una persona muriera en la cruz, valga la redundancia, crucificado. También sabemos que conocidos de Jesús se llevaron el cuerpo cuando todavía estaba moribundo, al parecer, porque si bien hubieran sido soldados o la misma gente de los romanos, quizás se hubieran dado cuenta, entonces le hubieran dado muerte o no sé. Y también se sabe que el cuerpo nunca fue encontrado ni inhumado. El cuerpo de Jesús nunca fue encontrado ni inhumado. También se sabe que años después de Jesús, el emperador Constantino mandó a construir un templo en honor a Jesús, pero también se hicieron investigaciones y expediciones en ese templo y tampoco se encontraron restos de Jesús. También se sabe de una lápida en posesión de la Sociedad Masónica Alemana, en donde se indica que Jesús estuvo pocas horas en la cruz, que fue salvado, fue curado y protegido por los esenios. Y hay textos de los esenios que indican que lo cuidaron y lo escondieron por seguridad, lo que hablábamos anteriormente. Ahora es importante que analicemos algunos textos de la Biblia que nos siguen dando referencia y nos siguen dando algunas luces sobre la resurrección de Jesús. Y para ello nos vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 1. El cual dice así: la resurrección. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id
decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Acá el dato curioso e importante a tomar en cuenta es que, según se nos describe acá en este texto, en Marcos 16.1, comenzando en Marcos 16.1, que cuando estas personas, cuando María Magdalena y María, la madre de Jacobo, llegaron al sepulcro de Jesús, no lo encontraron, pero sí encontraron a un joven con ropa blanca. Y acá lo curioso es que los esenios, ellos, dentro de sus lineamientos, ellos se vestían de ropa blanca. Entonces esto hace suponer que posiblemente se trataba de un esenio quien estaba al cuidado del sepulcro de Jesús. Entonces bien pudo haber sido un miembro de esta orden de los esenios el que estaba en ese momento. Ahora estamos en Juan 20:24 específicamente, y dice incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás? Creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y en este pasaje entonces
se nos describe cómo Jesús se le aparece a sus discípulos, dentro de los cuales estaba Tomás, el cual ya sabemos según toda la historia y lo que se nos ha contado, y aquí ya lo pudimos ver en la Biblia, donde Tomás no creía. Entonces él decía que hasta no ver, no creer. Entonces él llega y ya con sus manos verifica y él toca, entonces él ya cree. Esto hace suponer que él pudo palpar, que Tomás pudo palpar y sentir físicamente a Jesús. Entonces esto quiere decir que Jesús andaba en cuerpo. Pero ahora nos vamos a un pasaje de la Biblia más interesante aún. Estamos en el Evangelio de el Evangelio de San Lucas. San Lucas, capítulo 24, versículo 36, el cual dice así: Jesús se aparece a los discípulos, ¿ya? Entonces después, cuando él aparentemente pues ya está recuperado y ya ha salido de su sepulcro, y dice el versículo, comenzando en el 36, dice: Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Repito, es importante, vuelvo a repetir, versículo 39, Lucas capítulo 24, versículo 39, dice: Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Dato importantísimo acá, entonces, aquí está claro que Jesús específicamente le dice a sus discípulos que él está en carne y huesos. O sea, él prácticamente estaba vivo, andaba caminando, estaba en estado físico de carne y huesos, como acá se nos especifica. Incluso él hace énfasis que no es ningún espíritu. Y adicional a ello, todavía se sienta con ellos y come, porque acá bien se nos dice que come pescado asado y un poco de panal con miel. Entonces sabemos que un espíritu no va a comer esto, no tiene que ser un cuerpo físico definitivamente. Entonces esto hace suponer que Jesús estaba vivo, no había muerto en la cruz. Luego también podemos hacer referencia, o vale la pena, digamos, hacer referencia al Evangelio de Pedro, escrito en el 150 después de Cristo más o menos, en donde se indica que los guardianes que estaban custodiando el sepulcro de Jesús vieron cómo salieron 3 jóvenes vestidos de blanco, dentro de los cuales uno de ellos iba cargado por los otros 2. Y según se describe en este texto, también llevaban una cruz,
Y ahí se nos describe cómo estos personajes de túnica blanca salen del sepulcro y son elevados al cielo. Acá podemos suponer muchas cosas. Otra vez se nos describe que van vestidos de blanco. Sabemos que los esenios se visten de blanco. Bien pudo haber sido José de Arimatea y Nicodemo quienes llegaron a sacar a Jesús, y pues sabiendo que fue en el 150 después de Cristo, bien pudieron haberlo ya, ¿cómo sería la palabra? Divinizado la resurrección, diciendo que ascendieron al cielo. Entonces, sabiendo que Jesús ya estaba vivo, que había sido recuperado, de alguna manera tenía que mantenerse escondido y que no lo pudieran encontrar. Y obviamente él no iba a terminar su ministerio, entonces tenía que continuar con su enseñanza, sí, tenía que continuar en transmitir su mensaje. Entonces, acá en el libro que les mencionaba anteriormente sobre la crucifixión por un testigo presencial, se narra cómo Jesús le habla a sus discípulos y luego desaparece. Y recordemos lo que él dijo en alguna ocasión, estipulado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Capítulo 10, versículo 14. En donde dice: Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y hablará un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces esto hace suponer que después de que él ya sale, él tiene que ir en búsqueda de estas personas. Se menciona en algunos demás textos que él sale en busca de las tribus perdidas, las tribus perdidas de los judíos, y sale a otras partes, incluyendo la India. Muy bien, amigos, entonces eso ha sido el contenido de lo que quería compartirles en este episodio acerca de que posiblemente Jesús no murió en la cruz. Ya con todas esas evidencias podemos sacar algunas conclusiones, y es que muy posiblemente Jesús no murió en la cruz, como bien decíamos, porque pasó mucho tiempo en ella. No pasó los 2 o 3 días que regularmente tardan las personas en morir en estando crucificados. Además, al parecer, él estaba vivo, ya que, como vimos, le dieron ese lanzazo que le dieron en un costado, le produjo o salió sangre y agua, lo cual da indicios que él posiblemente estaba vivo todavía. Y al saber de esto, José de Arimatea y Nicodemo pues buscaron el darle cuidados y un tratamiento para que él pudiera recuperarse. También hace suponer que posiblemente Pilato estuviese involucrado y fuera cómplice, ya que él no quería sentenciar a Jesús, porque él lo creía inocente, como se nos menciona en la Biblia. Y el
La parte donde se habla de esto es Mateo capítulo 27, versículo 24, el cual dice así: Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y entonces, sabiendo que efectivamente Pilato no estaba de acuerdo o le parecía injusto que sentenciaran y crucificaran a Jesús, recordemos que José de Arimatea también fue quien le pidió a él autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Es posible que hayan estado estos dos aliados para poder salvar a Jesús. También recordemos que el ungüento Maram y Isa es utilizado para restaurar heridas de la piel, y es muy posible que Nicodemo lo haya utilizado para restaurar a Jesús porque se sabía que él estaba vivo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podemos concluir también. Adicionalmente, sabemos que el sudario de Turín tiene rastros de sangre, lo cual indica que una persona viva estaba envuelta en él, ya que un cadáver no puede sangrar. También en el Evangelio de Juan se narra cuando Jesús aparece y les indica que no es espíritu, sino que es él mismo, que está en carne y huesos. Incluso llega a comer con ellos, como ya vimos anteriormente, lo cual pues da a suponer que él estaba vivo en carne y huesos y no en espíritu. Sin embargo, pues no me crean nada a mí. Esa es la información que está, únicamente quería compartirla y presentárselas en este episodio para que podamos analizarla. Entonces ya cada quien puede sacar sus conclusiones y hacer un análisis de esto. Ahí están las fuentes, podemos revisarlas y analizarlas para toda referencia y análisis propio que cada uno quiera sacar. Bueno, entonces así es como vamos llegando ya al final de este episodio. Recuerden que pueden obtener más información y comunicarse conmigo a través de todas las vías de comunicación, principalmente el WhatsApp, el +500 247 24 17 90, redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Ahí está Radio Cosmos y Noche de Misterios, y todos los perfiles del podcast: Seno Radio, Spreaker, Spotify y Google Podcast, y también MyTuner. Entonces, así es que sin más nada que decir por ahora, me despido. Muchas gracias por su sintonía y por acompañarnos en este episodio. Nos encontraremos en una nueva ocasión en este programa, y recuerden que en este universo nada es lo que parece. Soy Mauricio Estuardo, que estén bien, pásenla bien, adiós.